El Señor esté con todos ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Sentaros. Bien, pues vamos a recuperar rápidamente la tarea de la semana pasada en nuestro jardín. Nos habíamos propuesto, allí aparecen las cosas que íbamos a hacer: remover la tierra, que significaba seguir a Jesús, ¿verdad? Seguir a Jesús. En nuestra dinámica de nuestro jardín, ¿cuál es el mínimo para que todos nosotros estemos siguiendo a Jesús? ¿Quién lo sabe? El mínimo, ¿cuál era el mínimo? Era muy fácil. Venir a misa y traer la despensa. Venir a misa y traer nuestra despensa. Ese es el mínimo para poder realmente estar siguiendo a Jesús. El mínimo. Porque ya ven que a nosotros nos gusta mucho eso de ¿y cuánto es lo mínimo? ¿Con cuánto paso, verdad? Bueno, pues pasar significaría venir a misa, que así se aprende, y al mismo tiempo compartir, es decir, traer nuestra despensa. Pero no es suficiente, tenemos que pedirnos más. Y entonces habíamos hablado también de deshiervar, quitar aquellas plantitas que van surgiendo con nuestra palabra buena. Y esa acción significaba arrepentirnos y convertirnos de algún mal hábito que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver en esta segunda, porque la primera espero que la hayan hecho muchos, en esta segunda de deshiervar tenemos a alguien que se haya convertido y haya trabajado esta semana algún hábito que sepa, que vea que le lleva a algo malo, a él o a causar daño a los que están junto con él. ¿Alguno ha deshiervado? ¿Nadie deshierva en su jardincito? A ver, Rosy. Bueno, yo en las mañanas, todos los días voy por la recta Cholula y pues van los jóvenes que van a la universidad voladísimos y me cuesta mucho trabajo pues darles el paso o no tener un mal pensamiento. Y entonces esta semana está inclusive en reparación, solamente podemos ir por un solo carril en un tramo, y entonces me propuse que los iba a dejar pasar y que pues al fin y al cabo pues son segundos, ¿no? Y que iba pues no a tener malos pensamientos, mejor iba a tener una bonita alabanza para ellos, y así lo hice. Okay. Otra cosa que se podía hacer en ese caso era tomar una ruta alternativa, ¿no? Es decir, cambiar el hábito. Siempre me voy por un lado, pero voy a irme por otro, si es que se puede, ¿verdad? Hay veces que no se puede. Muy bien. ¿Alguien más ha deshiervado, quitado algún mal hábito? Ele. Bueno, algo que he experimentado con lo de la plantita es que si no lo hacemos físicamente, si no lo quitas y lo cortas con una tijerita, no puedes tener la experiencia, porque cuando lo quitas y ves a la plantita así hermosa, dices, híjole, así voy a quedar yo, ¿no? Entonces, algo que he tratado de hacer esta semana, tengo el mal hábito de, tal vez cuando me enojo, cuando algo no me parece, pues luego echar pleito, ¿no? Y
ahora lo que he tratado de experimentar es esperar un poco, callar, pensar, dejar que pase la tormenta y después hablar pues con Carlos o con mis hijas, ¿no? Tal vez al otro día decírselos, ¿no? Y que hay maneras de negociar, ¿no? De elegir, hay dos cosas, a ti todas estas te encantan, a mí no me gustan, vamos una y una, ¿no? No les gusta mucho, pero me dijeron que van a poner de su parte para hacerlo, ¿no? Es un buen cambio de hábito, es decir, en vez del enojo y de la primera reacción que siempre suele ser ofensiva, entonces una segunda en donde uno ya razona, piensa y busca las palabras más adecuadas para decir las cosas. A ver, Araceli. Bueno, pues yo antes en el otro trabajo entraba a las 7 de la mañana y me tenía que parar a las 5 para llegar a las 7. Ahora cambié de trabajo y entro a las 9, 8 de la mañana. Entonces me costaba trabajo porque me confiaba yo, de que digo, bueno, pues es más tarde, me quedo un ratito más, pero tuve que quitar todo ese mal hábito, decir, no, me tengo que parar a las 6 de la mañana para que me dé tiempo de llegar, porque está retirado, no mucho, pero sí está retirado, y llegar a tiempo a las 8 de la mañana o 9 de la mañana. Claro. Y no decir, ¿por qué llegas tarde? Es que hay tanto tráfico, ¿eh? Como hacemos todos. Muy bien, bueno, pues esa es una acción bonita. A ver, Andrea, hacía mucho que no te oíamos. Bueno, a mi hermana le gustan mucho los perros, entonces tenemos un perrito en la casa, pero pues no hay mucho espacio. Entonces, como necesita de muchos cuidados, y entonces, uno de los cuidados es sacar en la mañana al perro y en la noche, pero a mí me da mucha flojera. Entonces lo que hacía es que cuando se levantaba y mi mamá le decía, Pau, saca tu perro, yo me hacía pato y me iba por otro lado y no lo hacía, no me acompañaba mi hermana. Pero después le dije, no, porque pues va sola y qué tal si le pasa algo. Entonces ya dije, no, pues te voy a acompañar, y ahora pues me levanto y le ayuda y le digo, Pau, de una vez antes de que me dé más flojera, vamos y sacamos al perro. Y entonces eso es lo que mejoré, porque era un mal hábito mío de no hacerle caso. Muy bien, los hábitos, ¿verdad? Que hay que ir cambiando. Ok, estupendo, pues con eso ya tenemos el deshiervar. Y luego hablábamos del abonar. El abonar, que significaba vivir nuestra vocación, tener conciencia de que lo que hacemos es parte de un misterio, el misterio del amor de Dios que nos ha puesto en esta vida para realizar una tarea, un trabajo, para ser útiles a los demás, ¿no? Y acompañarnos los unos a los otros, compartiendo juntos una misma vocación. Bien, ese es más difícil de concretizar, es como tener esa conciencia. Vamos entonces a pasar al domingo de hoy. Hoy se nos habla de ser profetas. ¿Qué significa ser profeta? ¿Quién lo sabe? Todos somos profetas. ¿Quién significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Niño, estar en primaria. Son cosas que estamos viviendo y a veces no nos paramos nunca a pensar, ¿verdad? ¿Qué significa estar en primaria? ¿Qué significa ser esposo? ¿Qué significa ser esposa? ¿Qué significa? No nos lo preguntamos, lo vivimos, pero no nos preguntamos qué significa. Ser profeta es de esas cosas, porque ser profeta forma parte de nuestro ser de cristiano. Pequeños, desde que fuimos bautizados, somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Pero qué significa ser profeta? Y entonces hoy la palabra de Dios nos da algunas pistas. Nos dice la palabra de Dios que ser profeta significa decir las cosas que Dios quiere. Decir las cosas que Dios quiere. ¿Será muy difícil ser profeta en nuestra vida? ¿Será difícil saber qué es lo que Dios quiere? Porque algunos dicen, es que si yo supiera lo que Dios quiere de mí, ¿verdad? Como si fuera muy complicado. Todo el Evangelio es irnos narrando lo que Dios quiere del hombre. A ver, vamos a decir unas cuantas cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? Venga, ¿quién dice algo? Que se salve, ¿no? Que se salve. Es decir, ¿qué entendemos por que se salve? Que llegue a casa con Jesús, que llegue a casa con Dios. Tenemos todos preparado nuestro cuartito allí y Dios quiere que lleguemos, que no nos perdamos en el camino, ¿de acuerdo? ¿Qué más quiere Dios de nosotros?